Voy a cortar aquí la grabación para ir generando los distintos. Voy a tratar de grabar esto a ver qué resulte, para que ahí, ¿cómo se llama? Anaís o Manu también ahí le peguen la grabada. Alguna quedará, digo yo. Ya. ¿Alguna duda sobre lo que hemos conversado hasta ahora? ¿Queda alguna cosa que no esté del todo claro? Nada. Ya. Continúo entonces. Un resumen. Estábamos viendo temas que tenían que ver con el poblamiento americano. Discutimos las distintas, ¿cómo se llama?, vías de poblamiento. ¿Ya? Las teorías que están ahora actualmente funcionando. Y ahora vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con el medio ambiente al cual están llegando las poblaciones en América. ¿Ya? Estamos hablando del Pleistoceno. ¿Ya? Eso es como la síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, lo que vamos a discutir ahora, más o menos brevemente, es lo que se conoce como paleoambiente. ¿Ya? El paleoambiente en Beringia y en el resto de América, ¿ya? Porque antes yo siempre me quedaba con Beringia y me di cuenta que no, pues, es distinto lo que está ocurriendo en Beringia a lo que está ocurriendo en Norteamérica, a lo que está ocurriendo en Sudamérica, etc. ¿Ya? Porque si se acuerdan el mapita que veíamos recién, el hielo no está en todos lados. ¿Ya? Y eso también nos permite entender un poco el tema migracional de la fauna. ¿Ya? Entonces aquí también me voy a dedicar a ver algunas cosas que tienen que ver con la fauna de Beringia. Y la fauna del Pleistoceno, digo, no solo de Beringia, del Pleistoceno. Arriba tienen una foto, ¿ya?, donde se observa un sector de Alaska en época de primavera. ¿Ya? Es básicamente un territorio de estepa, ya, una estepa fría, con pastos duros, pero hay pasto y hay bastantes vías, hay ríos y qué sé yo, hay elementos que permiten la vida, es una vida bien particular, que está adaptada a estos climas fríos, que en el fondo es un poco lo que nosotros hacíamos referencia cuando hablábamos de la fauna del Pleistoceno. ¿Ya? Si estamos hablando de que en el Pleistoceno generalmente estamos hablando de temperaturas que en promedio a nivel de la Tierra son como entre 5 y 10 grados menos, ¿ya?, de lo que hay actualmente en promedio, eh, estamos hablando finalmente que la fauna tiene que estar adaptada a esos fríos. ¿Ya? Y el paisaje que se habría dado en Beringia es una cosa similar a lo que tenemos acá. ¿Ya? Porque claro, hay glaciar, aquí tenemos glaciares cercanos a estas montañas, qué sé yo, pero no se vive en el hielo. ¿Ya? Se vive en valles que son glaciares, y ahí se observa un poco esta forma de U, ¿ya?, que como estos valles amplios, ¿ya?, que generan estos valles. La fauna propia de estos territorios es fauna que está adaptada al hielo, ¿ya? Probablemente el mamut lanudo, ya que se origina principalmente en el sector de Asia y ¿cómo se llama?, Europa, que es probablemente uno de los animales mamíferos más grandes que ha pisado la Tierra. Hay distintas variedades de mamut, ya no todo el mamut es mamut lanudo. ¿Ya? Tenemos el rinoceronte lanudo también, que estaba en el sector de Asia, Europa, y llega también en algunos sectores acá a Norteamérica. El lobo pleistocénico, ¿ya?, que también son europeos y están llegando al área americana. ¿Cuáles otros animales? Bueno, hay varios, hay cierta, los felinos, el tigre de diente sable también se da en el sector europeo, y los leones pleistocénicos se dan en el sector europeo y llegan hasta el territorio americano. Esa es la migración que viene desde el viejo mundo hacia el nuevo mundo. Pero nosotros, como América, también hicimos nuestro aporte para el resto del mundo, ¿ya? El caballo, por ejemplo, es un animal que surge principalmente en el sector americano, creo que es de Norteamérica, si no me equivoco, y se extiende hacia Sudamérica y pasa por, ¿cómo se llama?, el puente de Beringia, en periodos mucho anteriores al ser humano. Estamos hablando de, para el 40.000, ya existía caballo americano en toda Europa, por lo tanto, podría haberse dado, no sé,
100.000 años, 200.000 años atrás, el paso del caballo hacia el continente europeo o asiático, ¿ya? Pero el caballo, el desarrollo del caballo, la evolución del caballo es en América. Y todos estos animales están adaptados a distintos climas, especialmente el mamut, los que son como más peludos y más grandes, están adaptados a climas fríos. Por lo tanto, están habitando en un territorio como el de la foto de arriba. ¿Ya? Algunos animales de estos llegan hasta sectores más o menos tropicales. ¿Ya? Entonces, hay mamut, ya no necesariamente mamut lanudo, que llega y está ocupando todo el territorio de las praderas norteamericanas. En muchos de esos sectores, ¿ya? Hay que entenderlos como la foto que está ahí a mano derecha, donde aparece ahí el mastodonte, ¿ya? Y estamos hablando de animales que están adaptados al frío, pero que no necesariamente viven en temperaturas o en territorios con hielo o con glaciar, ¿ya? En fondo son animales que se adaptan a temperaturas que van desde el frío hacia una cosa un poco más templada. Muchos de estos animales, por ejemplo, el mastodonte, ¿ya? Cruzan hasta el sector o llegan hasta el sector como de trópico y hasta ahí quedan. ¿Ya? El mastodonte, que es un animal más bien lanudo, ¿ya? Llega hasta el sector del trópico y no pasa el Ecuador. ¿Por qué? Porque la barrera de calor que hay en el Ecuador, ¿ya? Es suficiente para mantener a estos animales alejados, ¿ya? O no permiten el paso hacia el hemisferio sur, ¿ya? Como son animales adaptados al frío, ya se quedan solo en un hemisferio y el sector de mayor calor, que estamos hablando igual un calor que es bastante más frío que lo actual, pero es suficiente para que los animales no pasen para abajo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el mamut, ¿ya? En el hemisferio sur no hay mamut, porque el mamut está tan adaptado al frío que se queda en, ¿cómo se llama? En el área, del cercano al polo, ¿ya? Aquí Arnold está preguntando sobre los mamuts en el desierto que salen en la película 10.000 antes de Cristo. A mí casi se me cayó el poco pelo que me queda cuando vi esa película, porque le tenía mucha fe y terminó siendo un bodrio descontextualizado. Porque es imposible. Primero, ¿quién está haciendo pirámides en esta época? No la vean. ¿Ya? Creo que es de las peores películas del mundo. ¿Ya? Y el mamut jamás fue un animal que se haya usado como animal de nada. El animal, el mamut era comida. ¿Ya? Y de hecho hay teorías que plantean que ni siquiera el mamut era cazado. ¿Ya? Probablemente era carroñado más que cazado. Porque es un animal muy grande y tiene una gran, ¿cómo se llama? Tiene que haber sido muy, muy complejo la caza del mamut. ¿Ya? El mamut solo en el hemisferio norte. No te da, el mamut no te aguanta ni un poquito de modificación del calor. ¿Ya? De hecho, ¿se acuerdan cuando la semana pasada empezamos a ver el tema del aumento de temperatura hacia fines del Pleistoceno? El primer animal que se ve afectado y se extingue es el mamut, porque está tan adaptado al frío que le suben un poquito el termostato y no aguanta, no da. ¿Ya? Entonces, tenemos gran parte del Pleistoceno americano, ¿ya? Del paleoindio, digamos, no el Pleistoceno americano, del paleoindio americano, que es cuando el Cérica, en donde el mamut está o no existe o está extinto. ¿Se me escucha bien? Gran parte del Pleistoceno, del paleoindio americano, o no hay mamut, porque por ejemplo todo el hemisferio sur no hay mamut, ¿ya? O, ¿cómo se llama? O el mamut se extingue. Hacia el 10.000 ya el mamut está extinto, o está empezando a extinguirse. Hacia el 8.000, que es cuando termina el Pleistoceno, estoy hablando de antes de Cristo, ¿ya? El mamut ya simplemente ya no existía. Y las poblaciones que antes cazaban mamut se tuvieron que adaptar, viviendo en el Pleistoceno, ¿ya? A cazar otro tipo de fauna, porque el mamut ya entre el 9.000 y el 8.000
simplemente ya no existía. Entonces, ahora, no todo, no toda América está viviendo en la edad del hielo, como uno plantea, ¿ya? Cuando se habla de la edad del hielo, se está caracterizando principalmente lo que ocurre en Europa, ¿ya? Y uno podría decir, eso uno lo puede proyectar hacia el territorio de Beringia y parte de Norteamérica. Pero gran parte de Norteamérica hacia más el sector del trópico, y eso lo podemos extender hasta el área de Brasil, ¿ya? Estamos hablando de cosas como las fotos que hay abajo, po. Este bosque ya lleno de animales, muy húmedo, ¿ya? Es lo que había en los sectores de pradera durante el Pleistoceno en el resto de Norteamérica, ¿ya? Y un poco lo que ustedes ven abajo son las partes más secas de Sudamérica que todavía quedan en algunos sectores, y eso, imagínense, incluso un poco más húmedo, o sea, con más selva. ¿Ya? Eso, la foto de abajo, ¿ya? Eso es el sector de Piauí en Brasil, actualmente. ¿Ya? Entonces, eso, con mayor humedad, habría sido el Pleistoceno, pero no estamos hablando de un territorio lleno de hielo. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de la edad del hielo, y esto que quede bien, bien claro, estamos hablando de territorio europeo, que básicamente es todo hemisferio norte, Asia, en el sector del hemisferio norte más cercano a los polos, todo el área de Beringia y el sector más glacial de Norteamérica, y de ahí para abajo tenemos sector como más o menos selvático, sector como de estepas húmedas, ¿ya? Y cuando ya llegamos a Sudamérica, nos volvemos a encontrar con selva como la que ahí aparece en esta de los bosques norteamericanos, o Monteverde, ¿ya? Pasemos a la página siguiente. Fauna, fauna pleistocénica. Cuando hablamos, cuando hablamos de fauna pleistocénica, hay que entender, ya, aquí están pidiendo que por favor corten los micrófonos. ¿Ya? Hay alguien que está cantando, parece. ¿Ya? Cuando hablamos de fauna pleistocénica, hay que entender que no todo lo que había en el Pleistoceno se extinguió. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Gran parte de la fauna pleistocénica era una fauna obviamente adaptada al frío, que es lo que hace que el Pleistoceno sea el Pleistoceno. ¿Ya? Pero también esta fauna convivía con, ¿cómo se llama? Eh, con la fauna moderna. O sea, aquí en Sudamérica teníamos Paleolama, que es este animal gigante que aparece abajo, que es como una especie de camello, ¿ya? De tamaño, de buen tamaño. Y junto con la paleolama había guanaco, había vicuña, había otra llama que se llama como llama de o sea, otra lama, en el fondo, otra especie de guanaco que tenía como una cabeza más grande, que existía en el sector de México, que le llaman la llama de cabeza grande, pero en realidad es como una especie de guanaco. ¿Ya? Llamas todavía aquí no existían, ya la llama es un animal doméstico, por lo tanto no tenía ni visos de aparecer todavía. Entonces, estos animales conviven, ¿ya? Y lo que ocurre, lo que ocurre es que con el aumento de temperatura hay cierta fauna que se extingue porque no aguanta el cambio de temperatura, y hay otra fauna que sí es más adaptable a los cambios de temperatura y continúan viviendo. Entre esa fauna está el ser humano, ¿ya? Pero hay un montón de fauna que hay que empezar a mirar, ¿ya? En torno a cómo, cuánto puede aguantar la temperatura o cuánto puede resistir, y aquí hay otro tema, la, ¿cómo se llama? La caza del ser humano o la explotación del ser humano.
Por ejemplo, ¿ya? Arriba tenemos al milodón. El milodón es un tipo de perezoso, ¿ya? No es un perezoso como tal, es un tipo de perezoso particular, ¿ya? De tamaño muy, muy grande, como lo pueden apreciar ahí, ¿ya? Em, que de pie tiene alrededor de 3,5 metros de altura, ¿ya? Voy a poner la cámara para que observen esto, ¿ya? Una de las cosas interesantes que tiene el milodón, ¿ya? Como pueden ver este de acá, ¿ya? Primero, son ramoneadores, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Y tienen en la piel una especie como de, no sé si han visto alguna vez las fotos de los armadillos, ¿ya? Tienen lo que se conoce como huesecillos dérmicos, que en el fondo son como unos garbanzos de hueso que están metidos entre la piel y el pelaje, ¿ya? Eh, el milodón es un elemento, es un animal que existe principalmente en el hemisferio sur, y le ocurre lo mismo que le ocurre al mamut en el hemisferio norte. Como está más adaptado al frío, ¿ya? ¿Cómo se llama? No puede atravesar el sector más del milodón y llega hasta el sector tropical y claramente no pasa para el hemisferio norte, ¿ya? El milodón se da principalmente en el cono sudamericano, hay mucho milodón para el sector de la Patagonia, pero acá en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos milodón en la cuenca de Santiago, se ha encontrado milodón en Los Vilos, hasta hay milodón hasta el área de San Pedro de Atacama. Para épocas, eso, despide. Con respecto al, a otro tipo de animales, por ejemplo, el esmilodón, que es otra cosa, no confundir milodón con smilodón, que es el tigre dientes de sable, que lo tenemos acá, ¿ya? Ese animal está bastante más adaptado a cambios de temperatura, por lo tanto, existía desde Norteamérica hasta Sudamérica. Él atravesó toda la barrera de calor, insisto, entre comillas, ya para la, ¿cómo se llama?, del trópico. Lo mismo ocurre con el caballo americano, que como les decía, es un animal que se originó en América. El caballo es un animal que viene desde América y atraviesa en tiempos bien tempranos hacia el sector europeo. Lo mismo ocurre con la paleolama. Son animales que se adaptan a distintos climas, ¿ya? Por lo tanto, la extinción de estos animales como el smilodon, ya el caballo americano o la paleolama, posiblemente no solo tienen que ver con algo climático, sino que puede ser que por la llegada del ser humano se hayan visto afectados ya sea las presas de caza, en el caso del smilodon, que no era un animal consumible, ya los smilodon no se cazaban para comer, ya de hecho hay poco datos de caza de Smilodon por el ser humano, ¿ya? O de tigre de dientes de sable, el ser humano no lo caza, pero es muy probable que con la llegada del ser humano y la desaparición de algunas presas, el Smilodon también se vea afectado, ¿ya? Lo mismo con la paleolama pasa hacia el sector europeo y la paleolama se divide, en el fondo es como el antepasado en común para el camello y el dromedario. Y luego la paleolama se extingue y tenemos el camello y el dromedario en Asia, ¿ya? Acá en América la paleolama también se extinguió. El caballo americano es un animal bien particular porque se origina en América, pervive súper bien por todo el continente americano, o sea, aguanta el calor, aguanta el frío, pasa hacia el sector asiático, llega en tiempos muy, muy tempranos hasta Europa, ¿ya? Y acá en América el caballo americano básicamente fue consumido, se lo comieron, ¿ya? Entonces uno no podría decir que el caballo americano se extinguió por un cambio de clima, porque el caballo americano estaba adaptado a distintos climas, ¿ya? Entonces es probable que haya sido por consumo. No hay mucha claridad al respecto, pero la mayoría de los investigadores plantean que pudo haber sido por consumo humano. Eso no ocurrió en Asia, en donde el caballo americano se extendió de una manera más amplia y finalmente el caballo americano terminó siendo un caballo asiático, ¿ya? Y se terminó domesticando,
¿ya? Y en lo que tenemos, el caballo que llegó acá a América en tiempos de la conquista europea, es un caballo que hace, no sé, más de 12.000 años, que había dejado de ser americano, ¿ya? En el fondo, desde tiempos muy tempranos, América se ha caracterizado ¿cómo se llama?, en exportar materias primas y traer la materia prima de vuelta con valor agregado, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Diferencias entre los distintos elefantes, ¿ya? Aquí también tenemos un ejemplar, lo tengo aquí en mis manos, ahí voy a poner el video, ¿ya? Mamut. En este caso estamos hablando de un mamut lanudo, ¿ya? El mamut que más aparece en América no es lanudo, es otra variedad de mamut, ¿ya? ¿Por qué son tan grandes los animales de esta época? Están preguntando acá. Principalmente, y aquí lo vamos a bajar un poco, a ver, tiene que ver con la adaptación al frío y por lo tanto el animal necesita ¿cómo se llama? Lo que se conoce como mayor masa muscular para resistir el frío, ¿ya? Eso es lo que se conoce como la regla de Bergman, que al parecer, que mientras más frío, los animales tienden a generar mayor masa muscular. Ahora, eso no es necesariamente así, porque, por ejemplo, en África tenemos grandes animales, todavía hay megafauna en África, y frío en África, no digamos que es un continente que se caracteriza por el frío, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí tiene que ver con distintos tipos de adaptaciones y también con distintos tipos de especies de animales, ¿no? ¿Ya? El mamut en particular es el animal más grande que ha existido, mamífero, que ha pisado la Tierra, ¿ya? De los mamíferos. Y aquí tenemos, yo todavía no he logrado encontrar bien, porque ese tipo de cosas como que se me escapan a nivel de datos, ¿ya? Si es que el mamut lanudo y el mamut con poco pelo, en el fondo que hay en América, son dos adaptaciones distintas para sectores con más frío o con menos frío, que también se puede dar, ¿ya? Em, tendrá que ver con que la gente en climas más fríos son más altos, es una de las posibilidades, pero no tiene que ver, no es que uno, a ver, es una respuesta genética que se da de manera lenta. No es que uno, ¿cómo se llama? Vaya a irse a vivir a un lugar muy frío y empieza a crecer, ¿ya? Sino que es una respuesta genética que se da en varias generaciones, ¿ya? Voy a cortar el video, así que despídanse del mamut aquí presente. Chao, mamut. Entonces, el tema ¿Qué pasó? ¿Alguien está comentando algo? Profe estaba Es diciéndole que chao al eso, mamut. porque tiene que ver con una respuesta genética. Ah, ya. Ahora, cuando uno observa, por ejemplo, las especies de elefantes, y ahí entra el mamut, el mastodonte o el gonfoterio, observamos, por ejemplo, que el mastodonte y el mamut eran animales que estaban más adaptados al frío, por lo tanto se quedaron en el hemisferio norte. El gonfoterio es más similar al elefante actual, ¿ya? Por lo tanto, atravesó este como cinturón tropical, ¿ya? Y el gonfoterio existe en toda Sudamérica, ¿ya? De hecho, nosotros tenemos gonfoterio ¿cómo se llama? En Chile, ¿ya? En Tahuatahua se encontró gonfoterio, en Monteverde había consumo de gonfoterio, al parecer no caza, pero sí consumo de gonfoterio, ¿ya? Entonces, en cambio aquí no tenemos ni mastodonte ni mamut, ¿ya? Ahora, si nos vamos con respecto al tema de la regla de Bergman para lo que es el bisonte, es bien interesante porque, por ejemplo, el bisonte americano, que ahí aparece con dos, ¿cómo se llama? Asteriscos. Los dos asteriscos quiere decir que el animal todavía existe en la actualidad. Existía en el Pleistoceno y aguantó el paso del tiempo y existe hasta la actualidad,
¿ya? Pero en el Pleistoceno además existían dos variedades dentro de lo que es el bisonte, que es el bisonte gigante, que es el que tenemos ahí, que es otra especie, y el bison antiquus, que se planteaba como otra especie, pero actualmente se sabe que es la misma especie del bisonte americano, pero como estaba más adaptado al frío, era más grande. Y eso se sabe porque ahora se han hecho análisis genéticos. Entonces, se le sigue llamando como si fuera otra especie por un tema de tamaño, pero genéticamente corresponde a el bison, ¿cómo se llama? Al bison en el fondo. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. ¿Ya? Em, en Norteamérica, solo como para que tengan ahí como en el tapete, en Norteamérica, cuando las primeras poblaciones que estaban habitando las llanuras norteamericanas cazaban mamut. Estoy hablando alrededor del 10.000, 11.000 antes de Cristo. Y ya para el 9.000, el, ¿cómo se llama? El mamut estaba completamente extinto, por lo tanto, los cazadores que han antiquus, ¿ya? Y que luego terminaron siendo cazadores de bisonte, que son las poblaciones cazadoras recolectoras del sector de las llanuras de Norteamérica, ya que hasta tiempos de la llegada de los europeos seguían cazando bisonte. ¿Ya? La regla de Bergman, están preguntando acá si aplicaría a los neandertales por el desarrollo de musculatura más que por un tema de tamaño. Y de hecho, una de las explicaciones que hay de por qué los neandertales eran tan como anchos de musculatura es por la regla de Bergman. ¿Ya? Pero no eran, los neandertales en general eran bajos, ¿ya? La regla de Bergman, vuelvo a repetirla, es una regla que tiene que ver con la biología, ¿ya? Que plantea que a más frío, o sea, que las especies que están más adaptadas al frío generan mayor musculatura. No, y, insisto, no tiene que ver con una reacción del individuo, tiene que ver con una reacción genética a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, no es que si ustedes se van a vivir al polo, sus hijos van a ser gigantes, ¿ya? No es así, no funciona así la cosa, ¿ya? Es una reacción a largo plazo a nivel de genética, ¿ya? Ah, o solo un dato más, en, y vuelvo al Milodón, ¿ya? En Plaza Egaña, cuando se estaba haciendo el metro de Plaza Egaña, esto lo sé por primera fuente, aparecieron huesos raros, ¿ya? Y los ingenieros de Plaza Gaña pescaron esos huesos y lo tiraron a la basura. ¿Cuál era la lógica? Si aparecen estos huesos y esto se denuncia a Consejo de Monumentos Nacionales, nos van a parar ¿cómo se llama? Nos van a parar la construcción del metro de Plaza Gaña y nos vamos a retrasar en la entrega y qué sé yo. Bueno, uno de los que estaba a cargo de la cosa como ingenieril de Plaza Gaña estaba pololeando en esa época con una amiga que es arqueóloga, la Pisca, la Francisca Fernández. Y pescó los huesos y se los llevó a la Pisca. Y la Pisca se los llevó a Donald Jackson, que era nuestro profesor en esa época. Y Donald Jackson vio los huesos y dijo, esto es Milodón. ¿De dónde salió? Del Metro Plaza Gaña. Consejo de Monumentos Nacionales, denuncia, qué sé yo, separa la obra Metro Plaza Gaña. Bueno, entre que salió la denuncia y entró la cuestión, había pasado como 4 días. El hoyo se hizo, pero así, lo habían hecho ya, pero ya habían bajado no sé cuántos metros. Se hizo una pequeña revisión, no apareció nada más. Desapareció el Milodón de Plaza Gaña y lo único que queda del Milodón de Plaza Gaña son como los 3 huesos que le llevaron a Donald Jackson. Por esa razón, no se sabe nada en absoluto de la presencia de Milodón en la zona central de Chile, o sea, por lo menos aquí en la cuenca de Santiago. ¿Ya? Ese es el único dato de Milodón para Santiago. ¿Ya? No sabemos si es un Milodón que funciona, o sea, que funcionó, que vivió, no funcionó, que vivió en, ¿cómo se llama?, en épocas antes de la llegada del ser humano, o sea, podríamos estar hablando de millones de años, y probablemente sea eso, y no un sitio arqueológico, ¿ya? Usted, parece que me volví, no sé si se escucha bien. Usted conoce la diferencia entre un sitio paleontológico y un sitio arqueológico, ¿ya? Un sitio paleontológico
solo tiene fauna extinta, o fauna que va desde el dinosaurio hasta los mamíferos gigantes del Pleistoceno. Pero en el momento que aparece un pequeño rasgo del ser humano asociado a un animal de estos, hablamos ya de sitio arqueológico. Con el Milodón de Plaza Cañas no podemos saberlo porque no se pudo hacer ningún estudio, ¿ya? Así que cuando se abran los metros, o sea, ya están abiertos, pero cuando ustedes vayan de manera más libre por el tema de la pandemia, se acabe la pandemia y se metan al metro Plaza Cañas, cada vez que pasen por el metro Plaza Cañas, 1 minuto de silencio por el Milodón de Plaza Cañas. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Un pequeño esquemita para ir dando vuelta el tema de, ¿cómo se llama? De las cronologías. ¿Por qué en América nosotros hablamos de paleoindio y no de paleolítico? Por una simple razón. O sea, tanto el paleoindio como el paleolítico corresponden a periodos del Pleistoceno. Pero el Pleistoceno, ya lo vimos la semana pasada, es más o menos de hace 2,5 millones de años para atrás. Hace 2,5 millones de años para atrás tenemos homínidos, y recién hace como 300.000 años empieza a aparecer el género Homo, ¿ya? O sea, el género Homo sapiens, que aparece con los fenotipos raciales actuales hace como 50.000 años atrás, ¿ya? Entonces, todo el desarrollo de la hominización, en el fondo, se está dando principalmente en el Paleolítico, ¿ya? Y yo digo Paleolítico porque incluye el Viejo Mundo, ya que eso es Asia, África y Europa. Pero América no tiene nada que hacer con el tema de la hominización. O sea, América en esa época estaba funcionando con otras lógicas, estaba dedicado a otros quehaceres, ¿ya? No era tema ¿cómo se llama? Ni la hominización, ¿ya? Ni el paleolítico. ¿Nosotros podríamos decir que el paleolítico es igual al pleistoceno? Sí, pero más que decir que son iguales, lo que estamos diciendo es que están ocupando un periodo similar, o sea, están ocupando la misma cantidad de tiempo. Pero el paleolítico corresponde a el elemento cultural asociado al pleistoceno. O sea, donde vemos temas que tienen que ver con homínidos, estamos hablando de paleolítico. Pero estamos hablando de medio ambiente y de geología, hablamos de pleistoceno. ¿Ya? Esa es la diferencia central. Ahora, ¿cuándo nosotros empezamos a hablar de paleoindio? Cuando el ser humano pisa América. Y eso, ya sabemos que la fecha no la tenemos claro, y por eso yo ahí le puse un cuadrito bien, bien grande que dice el problema de la fecha de penetración a América. Ahí hay un problema. No sabemos cuándo empieza el paleoindio. Sabemos que hacia el 15.000 ya hay paleoindio. Hay algunos sitios que probablemente que van a ser aceptados dentro de poco, que están más o menos en discusión, que son con fechas del 20.000, por lo tanto podemos decir, el paleoindio ya existe en el 20.000. Pero cuando empieza el paleoindio, no hay una fecha, hay un hecho. Cuando el ser humano pisa América, hablamos de paleoindio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el paleoindio es distinto al paleolítico? Porque el paleolítico tiene muchos más años para atrás. Y el paleolítico implica, además, distintos tipos de homínidos. Con el paleoindio solo estamos hablando de Homo sapiens sapiens. Y no hay otra. ¿Ya? Cuando el Pleistoceno cambia, cuando empezamos a hablar ¿cómo se llama? Del aumento de temperatura que nos genera el Pleistoceno, ¿ya? Ahí nosotros empezamos a hablar en el viejo mundo, Asia, África, Europa y Oceanía, hablamos de mesolítico. Y el equivalente, se escucha bien porque me parece que está inestable la cosa. El equivalente al mesolítico
En América se llama arcaico. ¿Ya? Nosotros no hablamos de mesolítico en América, o la gran mayoría de los investigadores no hablan de mesolítico en América. ¿Cuál es la diferencia entre el paleolítico y el mesolítico, o entre el paleoindio y el arcaico? Solo el contexto en el cual se desarrollan los cazadores-recolectores. En el paleolítico tenemos distintos homínidos hasta que llegamos al Homo sapiens sapiens. En el mesolítico solo hay Homo sapiens sapiens. Pero tanto en el paleolítico como en el mesolítico son todos cazadores-recolectores. En el paleoindio solo tenemos Homo sapiens sapiens. Ya, voy a repetir. Más lento. En el paleolítico ya tenemos Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neandertal, Homo sapiens arcaico, Homo habilis y varios más. Homo erectus, etc. Y a nivel de modo de vida, todos son cazadores-recolectores, no hay otra. Y el contexto es glaciación. Por lo tanto, están cazando mamut, están comiendo caballo, ya, etc. Es un contexto del Pleistoceno con cazadores-recolectores. Aumenta la temperatura, se extingue lo que conocemos como fauna extinta o megafauna, ¿ya? Y empezamos el Mesolítico. Para ese momento ya no existen otros homínidos más que el Homo sapiens. Por lo tanto, el Mesolítico solo tiene Homo sapiens. Hacia fines del Paleolítico solo existe Homo sapiens. ¿El modo de vida en el Mesolítico cambia? No. Sigue siendo cazador-recolector, pero ya no está cazando megafauna, solo caza fauna moderna. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la ortografía. Por favor, a ver más lento es con A separado, ver, de vista, con B corta. ¿Ya? Haber es de habido, del verbo haber, y es con H. ¿Ya? No, nadie escribe como quiere, porque si no, no nos entendemos. Por favor, por favor. Eh, Continúo, cierro el paréntesis. ¿Ya? En el paleoindio, vuelvo. En el paleoindio tenemos solo Homo sapiens. No hay otra posibilidad. Solo Homo sapiens, que llega a América hacia fines del Pleistoceno. Por lo tanto, no es que el paleoindio sea igual que el Pleistoceno, porque el paleoindio solo agarra el cachito final del Pleistoceno. Y tenemos cazadores-recolectores que cazan megafauna en contexto del Pleistoceno. Aumenta la temperatura, se extingue la megafauna y vamos a entrar al arcaico. ¿Y cuál es el contexto del arcaico? Homo sapiens sapiens, en contexto similar al actual, con fauna moderna, en un modo de vida cazador-recolector. En cierto modo, el mesolítico y el arcaico son bastante similares. ¿Ya? Pero, como ya hicimos la separación de paleoindio y paleolítico, ¿ya? Aquí continúa una secuencia distinta. Porque además, hay que decirlo, las fechas para fines del arcaico y fines del mesolítico son distintas. ¿Ya? En el viejo mundo, el mesolítico termina antes, con los productores de alimentos que se desarrollan de manera anterior que en América. Y no tiene que ver con un tema de que están más adelantados ni nada. Tiene que ver con un tema de que probablemente el cambio del neolítico, ya que implica la producción de alimentos, ¿ya? Se empieza a dar con el optimum climaticum, con el momento de mayor temperatura en la Tierra. Lo vamos a ver en un ratito más. ¿Ya? Por eso puse esa barrita como en rojo. En ese momento, alrededor del 6000, empieza a hacer un calor en la Tierra, pero espantoso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia central entre paleolítico y pleistoceno? Que el paleolítico hace referencia a lo cultural
y el Pleistoceno hace referencia a lo geológico. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Queda más claro? Entonces, en América nosotros no hablamos ni de paleolítico, ni mesolítico, ni neolítico. ¿Ya? Hay algunos autores que hablan de neolitización en América, cuando empieza a surgir la producción de alimentos. Pero es porque en el fondo están comparando con el desarrollo que se da en Europa, ¿ya? Y en Asia. Pero en realidad, si queremos ser así como bien concreto, lo que ocurre aquí con la producción de alimentos tiene que ver más con el formativo. ¿Ya? Los periodos culturales, y después del formativo ya tenemos, depende de la zona, distintas cronologías que van a depender directamente del área de América. La secuencia básica es paleoindio en el Pleistoceno, arcaico en el Holoceno, cazadores-recolectores del Holoceno, formativo, productores en el Holoceno. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de cazadores-recolectores como el modo de vida genérico para el ser humano, estamos hablando de paleoindio y de arcaico. ¿Existen cazadores-recolectores durante el formativo? Sí, pero cada vez son menos. Cazadores-recolectores hay todavía, lo vimos en la primera clase. Hasta principios del siglo XX o mediados del siglo XX, todavía habían cazadores-recolectores en el extremo sur, ¿ya? Pero no era la mayoría. ¿Estamos? ¿Queda claro el tema de la secuencia? ¿Sí? ¿No? Ya, aquí hay una duda. ¿Cuál duda? Ah, profe, ¿suceden en distintos momentos el neolítico y el formativo? Sí. O sea, al final todos vamos a terminar en temas como neolítico formativo, que tienen que ver con eres productor. ¿Ya? Pero el neolítico se empieza a dar antes que el formativo en América. El formativo en América empieza a darse alrededor del 4000 o el 3000 antes de Cristo. El neolítico en Europa, Asia y en algunos sectores de África se empieza a dar hacia el 6000 antes de Cristo. Por decirlo de alguna manera, el aumento de temperatura en Europa, Asia y África, provocado por el Optimum Climaticum, que es esa barrita que ustedes ven ahí en rojo, generó un salto cultural en las poblaciones. ¿Ya? Estamos hablando de antes del presente. No, ahí tengo un error, es antes de Cristo. Oh, tengo que revisar bien eso. ¿Ya? 6.000. No, estoy bien, estoy bien. A ver, a ver si las chicas ahí, el resto del equipo me apoya. Pero me parece que estoy bien, es 6.000 antes del presente. A ver si alguien ahí me apoya, por favor. ¿Ah? Voy a revisarlo, pero me parece que estoy bien con las fechas ahí. Si no, lo voy a tener que cambiar y se los mando correctamente. ¿Ya? El formativo comienza alrededor del 6000 antes del presente. ¿Ya? Sí, 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 esto salta en presente. En Europa, Asia y África. ¿Ya? Y tiene que ver con el aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura generó que los cazadores recolectores, y aquí me estoy adelantando a una materia, ¿ya? Pero generó que, como había escasez de recursos por un aumento de temperatura tremendo, los cazadores recolectores tuvieran que optar por la producción para poder abastecerse. En América, eso no se da. Los cazadores recolectores en el fondo se replegaron a grupos más pequeños, a territorios con mayor cantidad de recursos, pero siguieron siendo cazadores recolectores. Y en América la producción de alimentos se empieza a dar probablemente por un tema de sobrepoblación, antes que por un tema de calor. Por eso el formativo en América se da con posterioridad. ¿Ya? Entonces, el neolítico y el formativo tienen lógicas similares, porque apuntan hacia la producción,
pero las fechas son distintas. Por eso también el mesolítico y el arcaico son distintos, porque la duración de cada uno es distinta. ¿Queda más claro? Ya. Cuando hablamos de formativo, solo se entiende para América. Y justamente en el viejo mundo se entiende como neolítico. Por eso algunos autores, y aquí de hecho ustedes tienen que leer un texto, hay algunos autores que hablan de la neolitización en América. En realidad están hablando ahí del origen del formativo, porque están hablando de la neolitización entendida como el surgimiento de la producción de alimentos, como si fuera como el nombre del proceso, pero no quiere decir que sea el periodo neolítico. ¿Se entiende más o menos, no? Sé que es más o menos enredado, ¿ya? Pero por eso a mí me interesa que vean bien este dibujito y vean cómo se van, en el fondo están en paralelo o se van corriendo los nombres, ¿ya? Y aquí no me importan tanto las fechas, ¿ya? Porque obviamente el formativo en América surge de manera distinta en distintos sectores, ¿ya? De hecho, en Patagonia nunca hay formativo. ¿Ya? En el norte grande, el formativo se empieza a dar hacia el 3000. En la zona central, el formativo, ya que se conoce como alfarero, se empieza a dar hacia el año 0. ¿Ya? Entonces, por eso no hay una fecha clara. ¿Ya? Sí, pues, y como distintos autores a veces ocupan el AC y el AP, se hace complejo. ¿Ya? Yo trato de ocupar una misma nomenclatura cuando hablo de cazadores-recolectores, que en general cuando ustedes van a hablar de cazadores-recolectores del arcaico o del paleoindio, qué sé yo, casi todos los autores ocupan siempre el AP. Pero hay autores que cuando empiezan a hablar del formativo, empiezan a hablar del AC. ¿Ya? Sí, a mí también me gusta más el AP, pero hay algunas cosas que yo las pongo en AC porque la gente está más acostumbrada con el AC. ¿Ya? Pero no necesariamente con cazadores-recolectores. En cazadores-recolectores uno habla de AP más que de AC. El AC yo lo ocupo cuando hago clases de Andinoamérica o de Mesoamérica para ver, no sé, pues, los aztecas, ¿cómo se llama? Los mayas, los olmecas, todo eso. Con el AC se hace más claro porque uno lo ubica mejor para comparar con el resto del mundo. ¿Ya? Pero con cazadores recolectores el AP a mí me acomoda bastante. Acostúmbrense a los dos, ¿cómo se llama? A las dos secuencias. Pasemos a la siguiente. Son las 11. ¿Hacemos un recreo? Antes de pasar a los sitios del paleoindio. Si se fijan, aquí los puse todos en AC. ¿Ya? Voy a tener que empezar a ordenarme. Ya mi cabeza me está jugando malos ratos. ¿Ya? Hagamos 10 minutos de recreo, ¿les parece? Son las 11:10 a las 11:20. Y ahí tengo 40 minutos para cerrar. A ver, la evaluación.